buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con toda la tarde en un día, en un supermartes bien argentino. Hoy se conoce, como saben, el veredicto del Tribunal Oral en la causa Vialidad, que tiene, bueno, un hecho inédito, histórico, de dictar la sentencia de una vicepresidenta en ejercicio, el caso de Cristina Fernández de Kirchner, de un gobierno, insisto, un juicio que se ha desarrollado durante un gobierno que la propia Cristina Fernández de Kirchner armó con Alberto Fernández. Esa es la novedad, ¿no? Hemos tenido condenados a expresidentes, como es el caso del doctor Carlos Menem, durante muchísimos años, pero la novedad es que, bueno, Cristina Fernández de Kirchner en este momento es la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Hemos tenido también condenado con sentencia firme a un ex vicepresidente, Amado Boudou, pero ya había salido del poder. Ahora vamos a contar qué implica eso. Pero decía, es un supermartes bien argentino porque la calle está en ebullición, pero no solo por Cristina. De hecho, la marcha principal que ven ustedes arriba en la pantalla, que es en la 9 de julio, que está todo cortado, tiene que ver con una manifestación de piqueteros de izquierda, referenciados con Beliboni, con el Partido Obrero, ahí están viendo arriba y abajo, frente a Desarrollo Social, que están pidiendo por el pago de planes sociales y que no se demoren esos pagos por las investigaciones que está llevando adelante la AFIP de entrecruzamiento de datos para ver quién le corresponde genuinamente el plan y quién no. Ese es el ruido principal que está habiendo en este momento en la calle, porque del otro lado, frente a Comodoro Pi, hay muy poquita gente. En diferencias dentro del kirchnerismo, si había que movilizar o no hoy en defensa de Cristina Kirchner. Tengo entendido que está Delía en una pequeña movilización ahí en Comodoro Pi, acusando a la cámpora Máximo Kirchner, a la Roque, de decirle a la gente, a los militantes kirchneristas, que se queden en su casa, que no movilicen. Pero obviamente es una gran confusión también, porque Delía hace 2 semanas decía que Cristina había traicionado todo y que bombardeaba al gobierno de Alberto Fernández, y Delía se lo ve totalmente alineado hoy con Alberto Fernández, sale a movilizar, pide un 17 de octubre para Cristina Kirchner, y quienes son realmente los fieles seguidores y colaboradores de Cristina Kirchner, la cámpora, obviamente su hijo, Máximo Kirchner, la Roque, están actuando con mayor prudencia en la calle. A ver, comencemos con lo que está pasando ahí en 9 de julio. Ahí está nuestro móvil, ahí está Guillermo Murphy. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Hola Maxi, buenas tardes. Exactamente, un caos vehicular, caos de gente aquí. Miles de manifestantes llegaron, tanto del lado del Obelisco como del lado de Plaza Constitución, del Polo Obrero, de FOL, Libre del Sur, el movimiento Teresa Vive. Están aquí frente al Ministerio de Desarrollo Social. Y te cuento, Maxi, que se produjo un hecho bastante insólito, porque apenas llegaron los manifestantes, el Ministerio de Desarrollo Social da un comunicado donde se dice que mañana está el dinero para que estos manifestantes beneficiarios de planes sociales cobren lo que le corresponde. Entonces llegó la sorpresa, la incertidumbre del propio Beliboni, diciendo que él no conocía ese documento, que él no sabía nada, y ahora están esperando que lo reciban las autoridades del ministerio para precisamente en forma oficial comunicarles que ese dinero ya fue liberado por la justicia y está al cobro de los manifestantes. Llegaron aquí muy enfervorizados, diciendo que se iban a quedar hasta las últimas consecuencias, pero esa comunicación por parte del ministerio cambió, parece, los planes de aquí, de todos los organismos que están presentes, con todos los referentes, y ahora esperan una comunicación oficial por parte de las autoridades del ministerio para ver qué medida tomar, si es la desconcentración o la permanencia en este lugar. Guillermo, me gustaría un poquito después volver con vos ahí, porque, a ver, para que quede claro, hoy es el supermartes, el día del Tribunal Oral
que dicta el veredicto por la causa vialidad y ver qué va a pasar con Cristina Fernández de Kirchner, si va a haber una sentencia condenatoria, bueno, qué significa esa sentencia, fundamentalmente defraudación al Estado, si le va a caber la figura de asociación ilícita o no, bueno, todo un hecho inédito. Ahora, todo lo que está ocurriendo ahí en la calle no tiene nada que ver con Cristina Kirchner. En todo caso, son grupos piqueteros que le están reclamando al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner que pague los planes sociales. Y en general son muy críticos de la política económica, del acuerdo con el fondo y del gobierno nacional. Me gustaría en un ratito volver ahí con vos, no sé si está Beliboni o algún otro dirigente o incluso militantes ahí de los movimientos piqueteros, a ver si están enterados en todo caso este sector de movimiento piquetero de lo que va a pasar hoy a la tarde con el fallo que la tiene a Cristina Fernández de Kirchner, obviamente como principal protagonista. Me voy a Comodoro Pi, donde sí hay, tengo entendido, algunos militantes del kirchnerismo, pero con una controversia, ¿no? Del IA movilizando y acusando a los que han dicho que hay que quedarse en su casa. Está Gabriel Prosperi ahí. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buen mediodía. Exactamente, un puñado de militantes, en realidad de seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, porque no están referenciándose con ninguna agrupación política. Son seguidores de Cristina Kirchner, tal cual lo hicieron en su momento cuando la vicepresidenta tenía su epicentro político en la puerta de su departamento, en el barrio de La Recoleta. Bueno, vienen aquí a la puerta de Comodoro Pi a apoyar a la vicepresidenta y, por supuesto, a repudiar lo que ellos consideran una persecución por parte de la justicia, y en este caso por la acusación del fiscal Luciani. Están aquí al rayo del sol, muchos están dispersos, pero Gaby, buscando una sombra, es muchísimo Gaby, el calor. Pero hay militantes que se están autoconvocando, ¿eh? Sí, ahí desde el dron no vemos nada, vemos 20 personas. ¿Son esas 20 personas? Sí, ya te digo, Maxi, hay más dispersas buscando sombras. Han llegado de a poco durante la mañana, fueron un puñado, ahora son un poquitito más. Ha llegado algún micro con un grupo más importante de personas. Van llegando de a poco. Hay que tener en cuenta que falta todavía para el veredicto, claro, que va a ser a la allá por tarde. las 17:30. Calculamos que a esa hora seguramente va a haber una mayor concentración y a esa hora va a estar llegando la columna principal de la marcha a la que vos hacías referencia, que encabeza Luis Delía, ¿no? Que viene desde Liniers. Claro, claro. En todo caso habrá que ver con el correr de las horas, pero por ahora está todo muy tranquilo ahí en Comodoro Pi. Lo que está ocurriendo de mucho movimiento en las calles no tiene nada que ver con esto, sino que tiene que ver con la realidad socioeconómica cotidiana de la Argentina, que es bueno, la situación de la inflación, la situación económica y los reclamos habituales de los piqueteros que están alejados del gobierno, alineados con la izquierda. Está Luciana Arias en el Senado, ahí en el Congreso de la Nación. Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, buenas tardes. Bueno, a la expectativa de la llegada de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, todavía no hay horario estipulado, todavía su equipo de comunicaciones no ha dejado trascender en qué momento vendría a sumarse a su despacho aquí en el Senado de la Nación. Y como ves, por ahora tampoco ha llegado nada de militancia. De hecho, Maxi, se había especulado con la posibilidad de que cerca de las 10, 10 y media de la mañana viniera un grupo de trabajadores legislativos aquí justamente convocándose en una suerte de espera de la llegada de la vicepresidenta, pero eso no ha sucedido. Evidentemente se ha hablado justamente de esta decisión de que no se saliera a las calles y esto, bueno, ha sido acatado. Tránsito absolutamente normal, no hay ni tan siquiera un vallado especial dispuesto aquí sobre Hipólito Yrigoyen, tampoco sobre la avenida Callao. Por ahora todo muy tranquilo y a la espera de la llegada de la vicepresidenta. Bien, Luciana, nos llamás ahí ante cualquier novedad. Luciana Arias ahí en el Senado. Ahora vamos a ver con Flor Halfon y con Candelaria de la Sota, bueno, cuáles serían los próximos pasos, qué es lo que se espera después del veredicto de Cristina Fernández de Kirchner. Algunos dicen que saldría a expresarse por las redes sociales. ¿Y por qué esta controversia? Porque en algún momento, me acuerdo en el 2016, que fueron las primeras causas de Cristina, sí hubo una movilización fuerte en Comodoro Pi. Después eso se fue diluyendo y ahora, bueno, la Cámpora principalmente, vamos a ver qué pasa más tarde, pero ha llamado
a por ahora no movilizarse en las calles. Es una indicación de la propia Cristina Fernández. La Cámpora no va a tomar esa decisión sola. Es una decisión por esto de que va a ser el proceso bien largo. Si hoy la condenan a Cristina Fernández, después va a haber muchas instancias, entonces van a pensar estratégicamente cuál consideran que es el mejor momento para manifestarse. Quizá termina siendo hoy, porque todo depende, como vos decías, de qué es lo que va a decir el fallo de hoy, si es que les parece incluso más indignante de lo que ya prevén que puede ser, digamos. Pero en principio hoy no es la idea, movilizar. Cristina Fernández de Kirchner, de todas maneras, ahora vamos a hablar, ha preparado todo un terreno, ¿no? El pelotón de fusilamiento, la sentencia ya está escrita y todo lo que viene diciendo desde que comenzó a desplegarse este juicio, que digamos también el contexto, ¿no? que es interesante, ¿no? Es un contexto de un gobierno del Frente de Todos. Creo que eso se empieza a ver también en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de la justicia, que antes, estos mismos jueces, no lo del tribunal oral, pero el caso del que instruyó Ercolini, jueces que en su momento habían sido muy adictos al kirchnerismo en la primera etapa y ya en la segunda etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner empiezan a avanzar con causas, no sin dificultades. La emblemática es la causa Vudú, que dejó en el camino al juez Rafecas y al fiscal Rívolo por un ataque muy fuerte del propio vicepresidente de la Nación cuando estaba empoderado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, estamos viendo que por lo menos en esta etapa hay un gobierno de turno y una justicia que avanza durante ese mismo gobierno. Eso no lo habíamos visto anteriormente. Insisto, en la primera etapa larga del gobierno de Cristina, yo citaba el caso, bueno, no vale la pena porque también falleció, pero el caso del doctor Bonadío, muchos jueces que en esa primera etapa habían sido súper alineados con el kirchnerismo, dando de baja rápidamente muchas causas de investigación o promoviendo investigaciones que quería tanto el presidente Néstor Kirchner como Cristina. Y eso empieza de alguna manera a desgajarse en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Está la doctora Natalia Bolosín. Doctora, gracias por atendernos, muy amable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi? Bueno, a ver, me interesan dos cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de qué significa este veredicto y cuáles podrían ser las alternativas de fallos del tribunal oral. Pero quiero ir primero un poquito a lo que ha sucedido también este fin de semana, donde me gustaría que lo cuente usted, digamos, en el transcurso de que se viene este fallo, empieza a haber mucho ruido a partir de un viaje que en octubre habrían realizado empresarios de medios, jueces federales, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, distintos protagonistas a la estancia de Joe Louis. ¿Y por qué eso ha generado tanto ruido, ¿no? Además de que el presidente ayer hizo una cadena nacional, hace tiempo que no hacía, contando el episodio, no describiéndolo. Tengo entendido porque el presidente también dijo que esos chats que se conocieron surgen de un hecho ilegal, que es un hackeo posible a los teléfonos involucrados o al teléfono de Mauricio de Alessandro, que es el... Marcelo de Alessandro, que es el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Pero me gustaría poner en contexto lo que ha pasado en las últimas horas con la cadena nacional del presidente de la Nación para después ir al fallo y al veredicto del Tribunal Oral sobre Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, yo diría todo muy grave, ¿no? De un lado y del otro. La preocupación me parece que ahí es múltiple. Primero, me parece que el foco tiene que estar puesto en lo primero, que es de qué se trató ese viaje, si es que el viaje existió, más allá de los chats y del hackeo o no hackeo. O sea, antes de que se diera a conocer esta información de estas supuestas conversaciones, hace 1 o 2 semanas hubo un diario nacional que dio información que no surgía, entendemos, de esos chats, sino información que surge de otros elementos en torno a este supuesto viaje de funcionarios judiciales
federales y del jefe de los fiscales y del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. No se sabe muy bien a qué, pero en todo caso eso no termina de ser tampoco relevante, porque ¿cuál es el problema acá? El problema es determinar si estos funcionarios judiciales recibieron dádivas. En la Argentina los funcionarios públicos y las funcionarias públicas no pueden aceptar regalos, no pueden aceptar regalos que son dados en orden a su función, más allá de si esos regalos pretenden o buscan obtener de ellos algo a cambio. Aunque no obtengan nada a cambio, no pueden aceptar regalos. Es un delito en la Argentina que se llama dádivas. Entonces, me parece que eso es lo primero que habría que dejar sobre la mesa, porque si no, todo lo que ocurre después termina desdibujando la cuestión principal, que me parece que es esa. Después esto se empieza a empiojar, como pasa siempre en la Argentina, por las relaciones, digamos, obscenas que tiene el Poder Judicial con los servicios de inteligencia, con empresarios, empresarias, etcétera. Que es, bueno, esto de si efectivamente al ministro de Seguridad lo hackearon y si esas conversaciones y todo eso que ocurre en ese marco, y que ahí sí hay un problema de legalidad de la prueba, digamos. Si de esas conversaciones se desprenden delitos, va a ser difícil que eso pueda avanzar en la justicia en la medida en que esa información se obtuvo, pareciera a las claras, de manera ilegal. Y después sobre esto encima se monta el presidente de la Nación, ¿no? Que uno dice, bueno, el presidente nos va a dar algo de tranquilidad. Bueno, no, el presidente de la Nación decide hacer una cadena nacional, ni más ni menos, para decirnos, por un lado, que en la Argentina se terminaron las escuchas ilegales, que los otros en la democracia no existen más, en el mismo momento en el que utiliza información presuntamente obtenida de manera ilegal para mandar a hacer una denuncia penal. Entonces dice, pero ¿cómo? ¿Existen o no existen? Digamos, ¿de dónde salió esta información? Y si se obtuvo de forma ilegal, pues está claro entonces que los otros en la democracia claramente existen, ¿no? Entonces, la preocupación me parece que es múltiple. ¿Qué pasa en esa reunión? ¿Por qué hay funcionarios judiciales que reciben regalos de empresarios? ¿Qué pasa después con cómo se obtiene la información supuestamente de manera ilegal? ¿Qué pasa con nuestra privacidad y nuestra intimidad? ¿Y qué le pasa al presidente de la Nación que en una misma cadena nacional dice dos cosas absolutamente contradictorias, ¿no? El hilo entre esa información que se conoció, que usted dice, bueno, acá lo más grave en todo caso, que puede ser materia judicializable, es el tema de si hubo jueces federales que fueron invitados y viajaron por costa y cuenta de empresarios privados por este tema que usted decía de dádivas, ¿no? Por eso los protagonistas, tengo entendido, que han salido a decir o han tratado de justificar diciendo que cada uno había pagado lo suyo, ¿no? Que no es que habían ido sin pagar nada, como a su vez infería de esos chats que estaban dando vuelta. Pero bueno, dejando de lado ese tema, ¿cuál sería el hilo conductor entre eso y el tribunal oral que va esta tarde a dar un veredicto en la causa Vialidad sobre Cristina Fernández de Kirchner? Absolutamente ninguno, esto también hay que dejarlo claro, ¿no? Porque en estos 2, 3 días lo que se decía desde la defensa de la vicepresidenta de la Nación era, bueno, uno de estos jueces es el mismo que instruyó la causa Vialidad, ¿no? Ercolini. Sí. Bueno, sí, está bien, Ercolini también fue el mismo juez que en 2004 sobreseyó de manera expresa en 5 minutos a Néstor y a Cristina Kirchner por enriquecimiento ilícito. Recordemos una de esas tantas causas en las cuales el fiscal que intervenía, que era el mismo fiscal, el fiscal Tayano, decidió no apelar y después acusó que le habían secuestrado al hijo. Digo, cosas que parecieran en la Argentina, por momentos nos olvidamos de todo lo que ocurrió. Pero digo, es el mismo juez. Entonces, o ese juez en aquel momento no era tan feo y malo y empleado de Clarín como parece ser ahora para el kirchnerismo, digamos, o siempre fue el mismo juez o no sé, o de repente se convirtió en otra persona. Entonces, esta es la historia de siempre en la Argentina, que es lawfare cuando no me gusta y los jueces son geniales cuando sí me gusta. Ahora, no, miren, o hay lawfare siempre o no hay lawfare nunca, o, como creo y vengo sosteniendo hace muchos años, Argentina tiene un problema serio, muy serio, en relación a su independencia judicial. Los funcionarios y las funcionarias judiciales en la Argentina no tienen ninguna garantía de independencia para moverse tranquilamente y tomar decisiones conforme a lo que creen que corresponde en el marco de la ley. Después pueden equivocarse, no, podemos discutir, criticar sus decisiones por razones jurídicas. Ahora, cada vez que un juez o una fiscal en la Argentina toma una decisión que toca al poder,
Bueno, enseguida todos y todas empezamos a sospechar si lo compraron, la apretaron, lo carpetearon, le hizo un favor a alguien, la amenazaron. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, porque efectivamente cuando se toman decisiones vinculadas al poder siempre parece que hay algo ahí que mete la cola. En este caso puntual, el doctor Ercolini fue quien instruyó esa causa, en realidad quien la elevó a juicio, porque la instruyeron los fiscales, la investigación la hicieron los fiscales federales en vialidad, y ahora hay un juicio, y esas decisiones del Colini fueron además revisadas 300 millones de veces, y hoy habrá un veredicto, muy probablemente condenatorio. Y después, en el marco del sistema judicial argentino, la presidenta, expresidenta y actual vicepresidenta tendrá todas las oportunidades que le da el Código Procesal Penal para apelar, discutir, etcétera, como ha tenido siempre. Y también quiero recordar otra cosa. Si la condenaran, como se cree que va a ocurrir, va a ser su primera condena en infinidad de casos en los cuales se la investigó. Digamos, Cristina Fernández fue imputada en una veintena de casos y en muchos no fue condenada. Entonces, en los que no fue condenada, en los juicios que no se hicieron, Otesur Los Sauces, Dólar Futuro, Memorándum con Irán, ahí también hubo lawfare y por eso no se hicieron, o ahí estaba bien. Entonces, en algún momento hay que empezar a respetar las decisiones judiciales, nos gusten o no nos gusten, y por supuesto criticarlas, apelarlas, discutirlas, pero siempre en el marco del sistema. Una pregunta más respecto a la mecánica, ¿no? Ercolini es el juez que tenía la instrucción de la causa, aunque usted dice que la instrucción la hicieron los fiscales. Se eleva a juicio y en este juicio oral el tribunal de estos 3 jueces son los que tienen que dictar sentencia. En base a lo que pidió el fiscal Luciani, es decir, el fiscal, tengo entendido que ha pedido una figura que es asociación ilícita con 12 años de prisión y también dentro de esa asociación ilícita la figura de defraudación al Estado que tiene una pena menor. Es decir, los escenarios, ¿cuáles podrían ser? Que la condenen con los 12 años que pide Cruciani con asociación ilícita, inhabilitación perpetua y demás, defraudación del Estado o sobrecimiento o falta de mérito. Si la condenan, la van a inhabilitar igual, más allá de si la condenan solo por el fraude al Estado, también por la asociación ilícita. Y lo que va a cambiar en función digamos, de la condena en cuanto a los hechos va a ser la pena. O sea, la pena se regula en función de los delitos por los cuales sea eventualmente condenada, si es que eso ocurre. Lo más, digamos, lo esperable es que sea condenada por el fraude contra la administración pública y no así, según lo que se está diciendo, por la asociación ilícita. Y después todo el mundo va a apelar también y será casación y luego la Corte Suprema quien termine de definir la cuestión también en relación a los delitos y a las penas y demás. Digamos, pase lo que pase, van a apelar las partes, las defensas, quiero decir, pero también va a apelar seguramente el fiscal, ya sea porque no lo termina de convencer los delitos por los cuales sea condenada o porque quiere más pena o lo que fuere. Difícilmente sea condenada por los 12 años de prisión que requirieron los fiscales Luciani y Mola, con lo cual esto igual va a discutirse en casación y después van a ir a la Corte y después está el sistema interamericano y después, entonces hay que bajarle también un poquito el precio. La creencia, para quienes quieren ver presa a Cristina, yo lamento decirles que pase lo que pase, eso difícilmente ocurra por la edad que tiene, por los años que faltan para que la condena quede firme, porque además va a tener fueros. Y del otro lado lo mismo, o sea, la condena en todo caso tendrá un efecto político sobre Ahora, perdón, si hay una condena de defraudación del Estado, más allá de la pena que se fija o la inhabilitación para ejercer cargos públicos, como usted dice, no solamente no va a tener ninguna consecuencia el año que viene o el próximo y muy probablemente tampoco no tenga ninguna consecuencia desde el punto de vista de los derechos civiles, digamos, que se pueda presentar como candidata. Recordamos el caso del doctor Carlos Menem, ¿no? que estuvo años y años con una condena que no estaba firme y, bueno, falleció siendo senador de la Nación, votando en leyes importantes y demás. Pero puede haber algún tipo de, también en el fallo, algún tipo de resultado patrimonial contra Cristina, es decir, que se pueda requerir, más allá de los embargos correspondientes, algún tipo de resarcimiento al Estado si en ese fallo hay un cálculo de lo que supuestamente se desvió de las arcas públicas. Seguramente se va a ordenar el decomiso con la condena, si es que hay una condena, seguramente se va a ordenar el decomiso, porque esto está así además requerido por los fiscales.
Entiendo que debe haber medidas cautelares que estén, digamos, resguardando bienes suficientes, porque de nuevo, también ahí hay que esperar a la condena firme. O sea, hasta que la condena no quede firme no se ejecuta nada, ni la pena de prisión, ni el decomiso, ni la inhabilitación. Es como si no existiera el hecho. O sea, hay una condena, de nuevo, piensen en Menem, piensen en Vudú. Digamos, no va a haber restricción de la libertad, no va a haber restricciones patrimoniales más allá de las medidas cautelares que se puedan adoptar o sostener sobre los bienes. Bueno, para que la persona... en Vudú sí hubo, digamos, prisión preventiva, ¿no? Como en el caso de Vido y otros funcionarios, Jaime y demás. Pero... Bueno, mal tomada, digamos, en violación a sus derechos, en Sí. violación a sus derechos. Digo, en el marco de la ley no va a haber prisión preventiva, no va a haber decomiso, no va a haber nada hasta que la sentencia no quede firme. Por eso insisto, lo digo porque si no, digamos, seguimos viviendo de ilusiones los ciudadanos y las ciudadanas, que esto es un poco lo que nos viene pasando desde hace muchos años, diría décadas, que es que creemos que algo pasa, y pasa muy poco. En la Argentina los políticos corruptos no van presos. No van presos, porque hasta que llega el momento de una condena firme, pasan en promedio 15 o 20 años. Entonces ya son grandes, tienen fueros, en el peor de los casos cumplen prisión domiciliaria. Entonces tenemos que seguir exigiéndole al Poder Judicial y a quienes hacen las normas también, que cambien de verdad. Esto no, digamos, no es que hoy... bueno, genial, se terminó la corrupción en la Argentina porque Cristina va a ser condenada. Por supuesto que es un hecho importante, pero digo, que no nos conformemos con esto. Necesitamos que los políticos y los poderosos que incumplen la ley, que se quedan con activos del Estado, lo paguen en tiempo y forma, no 25 años después, cuando tienen 75 años o están a punto de morirse, y todavía encima los siguen votando y entonces tienen fueros y no sé qué. No nos conformemos con el impacto político que esto pueda tener. Eso dejémoselo a la política, pero los ciudadanos y las ciudadanas debiéramos requerir algo más. Florencia. Natalia, Florencia Halfon te saluda, ¿cómo estás? Primero les aporto un dato respecto a lo que decían de las dádivas y también de Ercolini, que cuando Ercolini condena al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, dice en sus argumentos, leo textual, la aceptación de viajes aéreos en diferentes aeronaves privadas sin justificación ni vínculo alguno con actos oficiales es lo que explica el delito de dádivas. Pero lo que te quería preguntar, Natalia, es que aún si no fueran dádivas, en este caso, y aún si hubieran pagado todos por ese viaje, ¿no estamos hablando también de una preocupación, no sé si solo ética, quizá también judicial, respecto de jueces que tienen que pronunciarse en fallos en los que está vinculado, por ejemplo, en este caso, el Grupo Clarín, porque Ercolini tuvo a cargo la causa papel prensa. Pablo Casals emitió resoluciones a favor del Grupo Clarín. Ahí, ¿cómo se juega esto? Aún si ellos hubieran pagado por su pasaje. A ver, este tipo de conflictos de interés los tienen los funcionarios judiciales lamentablemente todos los días y no hay ninguna norma que se los impida. En la Argentina los jueces y las juezas, los fiscales, las fiscalas dan clases, como dije varias veces, dan clases en las universidades, tienen de alumnos y alumnas a personas que litigan en sus estrados, son invitados e invitadas a congresos de todo tipo y color, de embajadas, de medios de comunicación, de empresas, y a nadie le parece que eso ponga en juego, como sí pone, yo creo que sí lo hace, su imparcialidad. ¿Por qué? Porque las normas lo permiten. Entonces ahí no tenés un problema. En todo caso, en algún caso concreto tendrás que demostrar que hay un temor de parcialidad por alguna cuestión puntual. Ahora, digamos, si a un juez o una jueza en la Argentina lo invita a un medio de comunicación, a una embajada, a un evento y le paga la comida o el aéreo, lo que fuera, a nadie le parece que en la Argentina eso presente un problema. Esto ocurre todos los días. Yo creo que presenta un problema, pero no hay un tema legal ahí o reglamentario. Si me preguntás desde el punto de vista ético, no tengo ninguna duda de que esto está mal, pero es como lo mismo que ocurrió con el caso de Luciani jugando al fútbol y el tema del fútbol en los abrojos y demás. Para de ahí sacar una línea que te permita anular una decisión tomada por un funcionario por temor de parcialidad digamos, o lograr hasta recusarlo, como quedó a la vista con ese caso, ya es mucho más difícil. Pero el Consejo de la Magistratura no tiene la obligación de tener un fallo. O sea, ahí el Consejo de la Magistratura puede juzgar éticamente también.
el Consejo de la Magistratura tiene estándares muy estrictos. Esto lo quiero decir porque también, digamos, no es que alguien decía ayer con el tema de la eventual validez probatoria de estos chats, ¿no? Decían, bueno, no va a alcanzar para una causa penal, pero en el Consejo de la Magistratura. No, en el Consejo de la Magistratura tampoco, digamos. Vos no podés acusar a nadie en el Consejo de la Magistratura con un elemento de prueba nulo. Sí es cierto que el estándar es distinto, obviamente. Como vos decís, lo que vos tenés que demostrar ahí eventualmente es un mal desempeño, que no es lo mismo que la comisión de un delito. Aunque la comisión de un delito también sería causal de remoción. Pero también pensemos de nuevo cómo funciona el Consejo de la Magistratura y cómo toma sus decisiones. ¿Alguien cree seriamente que Ercolini puede ser destituido por el Consejo de la Magistratura por haber sido invitado por el Grupo Clarín eventualmente, aunque incluso si lo hubieran pagado y se demostrara que le pagaron por haber sido invitado a la estancia de Joe Louis en la Patagonia? No va a pasar nada con eso. Esta es la realidad, digamos, de la Argentina. Por eso, de nuevo, no nos conformemos con las discusiones y las rencillas de poder entre unos y otros. Exijamos reformas profundas que ayuden a darle real independencia al Poder Judicial, porque esta es la historia de la Argentina. Acá no hay nada nuevo, ni en el espionaje ilegal, ni en la conducta muy poco seria, eventualmente si es que fuera cierta, de los magistrados de nuestro Poder Judicial que se pasean abierta y obscenamente con el poder, intercambiando favores casi todos los días. Por eso, hay que, vuelvo al tema del fallo, ¿no? Esta es la Argentina en la cual el doctor Ollarvide, que en paz descanse, se jubiló, digamos, gracias a la ayuda del peronismo, del kirchnerismo durante... Es la Argentina donde se jubiló también el doctor Canicoa Corral. Bueno, es la Argentina en la cual convertimos en un... Es la Argentina en la cual se jubilaron, convertimos... digo, con todo respeto, pero bueno, se jubilaron transcurriendo toda su carrera judicial, con todas las denuncias encima. Pero entonces no bostecemos cuando todo... se da el debate del Consejo de la Magistratura, porque ahí se definen esas cosas. Bueno, pero todos saben cuáles han sido los movimientos antes de que existiera el Consejo de la Magistratura y después respecto a estos dos jueces u otros, digamos, que uno Voy puede... a mencionar uno más, si me permitís. Es la misma Argentina en la cual transformamos en un héroe de la lucha contra la corrupción al doctor Bonadío, ¿no? Quien también se pasó durante 20 años protegiendo al poder, recibiendo seguramente sus favores del peronismo incluso, porque digo, quien salvó al doctor Bonadío en el Consejo de la Magistratura de las múltiples denuncias que tuvo fue el mismo kirchnerismo que después se convirtió en su víctima. Entonces... por eso, dejemos el pasado en paz respecto a jueces que protegían en su momento al kirchnerismo o impulsaban causas que el kirchnerismo quería que se impulsasen. Pero bueno, lo que está sucediendo hoy con el veredicto, el fallo, es una instancia de alguna manera histórica, yo decía, por el hecho de un vicepresidente o vicepresidenta en ejercicio y un tribunal que juzga un hecho de corrupción. Estoy recordando otro hecho y tengo muy presente el caso de Vudú, cuando se empieza a instruir la causa. El juez Rafecas, que instruía la causa, y el fiscal Rívolo le pide al juez Rafecas el allanamiento del departamento de Vudú en Puerto Madero. Y lo apartan. Y el juez Rafecas da lugar al allanamiento y fue documentación fundamental que se consiguió en ese allanamiento que permitió después que 11, 12 jueces convalidaran toda la actuación hasta la condena firme de Vudú por la causa Chicone. Y lo apartan a Rafecas. Lo apartan a Rafecas, entre otras cosas, porque el entorno de Vudú revela chats entre Rafecas y un hermano de un conocido de Vudú, en el cual Rafecas le decía, no te quédate tranquilo, está todo bien y demás. Aún con esos condicionamientos, digamos, de un conocimiento del entorno de Vudú por parte de Rafecas, Rafecas actúa correctamente y da lugar a los allanamientos que después son la estructura de la causa que avanza sobre Vudú. Rafecas fue propuesto como Procurador General de la Nación, es decir, jefe de los fiscales por el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Y tengo entendido que su pliego ni siquiera lo pusieron en consideración porque Cristina lo primero que hizo es voltearlo. Ayer el presidente hizo mención que querría que se vote al procurador que él había
propuesto, que es el doctor Rafecas, el juez federal, que insisto, durante mucho tiempo muchos tildaron de kirchnerista, pero que actuó correctamente, por lo menos en esta causa de corrupción que terminó en la instrucción inicial con la condena de Vudú. Cristina se lo cruzó, porque lo mandó a Vudú al Congreso a hacer volar por el aire a Rafecas, a Rívolo y al que era el jefe de los fiscales, el doctor Esteban Rigui. Bueno, porque ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de justicia tiene que tener la Argentina? Digamos, si el doctor Rafecas lo proponen para jefe de los fiscales, en principio habría el visto bueno de un sector de la oposición. Parece que Elisa Carrió en algún momento estaba dispuesta a acompañar y lo frena el propio kirchnerismo, la propia Cristina, porque investigó a su vicepresidente, nada más y nada menos. Y el presidente de la Nación ayer en cadena nacional vuelve a pedirle, ¿a quién se lo está pidiendo? Que traten el pliego del doctor Rafecas. No sé si es interesante este tipo de vínculo, pero bueno, no sé qué opinión tenés. Sí, pero hay algo más a para esto. decir ahí en relación a Rafecas, que es que ¿por qué porque a Elisa Carrió también le llevó su tiempo decir, bueno, sí, Rafecas sí. Y cuando lo hizo ya era tarde. ¿Y por qué le llevó ese tiempo? ¿Por qué el radicalismo tampoco quería? Porque también tenía sus cuentas pendientes con Rafecas. Tenía sus cuentas pendientes por coimas del Senado, tenía sus cuentas pendientes porque Rafecas es el juez que desestimó 2 veces la denuncia de Nisman. Entonces, este es el problema, digamos. Si la política va a tomar decisiones respecto de funcionarios y funcionarias judiciales por cómo le caen, en función de cómo decidieron los casos que tocaban su quintita, digamos, más allá de la honestidad o la idoneidad que puedan tener los funcionarios y las funcionarias o que puedan no tener, y bueno, digamos, son los funcionarios, los que vas a tener, los que van a ascender, los que van a llegar, y las que van a llegar van a ser los que la política quiera. Es como lo del Consejo de la Magistratura y los concursos. O sea, vos hoy en la Argentina concursás, y bueno, si tenés mucha suerte, sos idóneo, y tenés mucha suerte, vas a llegar. Pero no va a ser sencillo, porque tal vez salís primero o primera en el examen y después llegas a la entrevista personal y no tenés un padrino o una madrina, y bueno, te vas al fondo de la lista y queda primero o primera algún amigo del poder, alguien que hizo los deberes. Y esto lo sabe todo el mundo en la Argentina. Mientras tanto están discutiendo si va a ser Doñate o Roxana Reyes o no sé quién corno. Es muy Mientras la ciudadanía interesante, mira como, muy interesante lo que bueno, planteás, esto es porque importante. justamente cuando los políticos se arriesguen a tener jueces verdaderamente independientes, que es un riesgo muy grande para los políticos, la actuación de los políticos en la Argentina, todo el arco político, la casta, como dice Milei, es un riesgo muy grande tener jueces independientes. Es muy grande ese riesgo, pero muy grande, para lo que es el modus operandi de los políticos en la Argentina. Bueno, pero cuando eso ocurra, la Argentina va a empezar a construir algo diferente. Doctora, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Ahí estaba la doctora Natalia Bolosín. Bueno, sumo a Gustavo Marangoni. Gracias, Gustavo, como siempre, por estar acá. ¿Qué te sugiere lo que va a suceder hoy? Yo decía supermarket, pero estamos viendo ahí, mirá, el fuego en la 9 de julio, que es un paisaje habitual. Esto no es una manifestación en favor de Cristina Fernández de Kirchner en defensa, sino que le están pidiendo que ponga la plata. Es decir, que pague los planes sociales a Alberto Fernández, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, con todo el tema de los piqueteros, organizaciones sociales alineadas con la izquierda. Y del otro lado, bueno, hay que ver qué pasa en Comodoro Pi, si el kirchnerismo va a hacer una manifestación en la calle o una demostración de movilización en la calle o no. Es el supermartes del casamiento sin colados, es el supermartes de la casta. Pero no creo que... a ver, yo entiendo lo que vos hablabas mientras conversabas con la doctora de la importancia jurídica que tiene que una vicepresidenta en ejercicio pueda eventualmente tener una condena. Pero desde el punto de vista de la opinión pública, ¿se les ocurre que mucha gente va a cambiar su opinión? Que aquellos que consideran que Cristina es víctima del lawfare hoy van a decir otra cosa distinta, que los que consideran que Cristina es responsable de este y otros presuntos delitos van a opinar algo distinto, y que aquellos que tienen ajenidad por los temas de la política o de lo judicial van a tomar lo que se resuelva hoy para tomar una posición definitiva, más que estar pensando si entra Di María en el partido del viernes o no. Entonces, creo que
después vendrán todos los análisis que corresponden hacerlo. Ustedes en calidad de periodista, el politólogo, los que están alrededor de la política, por supuesto, pero no creo que tenga una bisagra. Ahora sí me parece algo diferente. Acelera el proceso de confrontación y de antagonismo para cerrar filas cada una de las coaliciones fronteras adentro. Lo del presidente de ayer puede ser interpretado de muchas maneras. Ya la doctora aportó enfoques. Yo digo, bueno, de alguna manera encuentra tratar de tirar un centro a la vicepresidenta, ¿no? Tratar de... El presidente se está alineando. Como lo han hecho. ¿Te acordás? Tango, a mí me gusta, digamos, La casita de mis viejos, de Julio Sosa, que decía, vuelvo vencido a la casita de mis viejos, y casi pidiendo disculpas agregaba los años juveniles, la falta de consejo. Creo que el movimiento Evita, gobernadores, intendentes, le están diciendo eso a Cristina, y ella con mucho pragmatismo está asumiendo que va a tener la lapicera del diseño del 2023. Del otro lado de la colina también cerraron filas por lo de ayer y por lo de hoy. A ver, de Juntos por el Cambio te dicen el día importante es hoy, porque es el día de la sentencia. El Frente de Todos te dice no, fue ayer, porque es el que te demuestra que esto está todo amañado. Entonces, en el fondo, esto retroalimenta y quizás puede tener dos efectos. Yo no lo sé, no me voy a ponerme en el lugar de adivino, pero puede tener dos efectos. Que termine volviendo a polarizar el escenario político de cara al 2023, o ya que lo mencionaste vos en la conversación, que la casta y Milei, digamos, pueda recoger frente al hartazgo de muchos, decir, che, la verdad que este partido lo vimos tantas veces. Son parecidos, la casta. Exactamente, que vamos a recoger por otro lado. Es decir, ahí es donde suma Milei. Donde entonces, eventualmente podría sumar Milei, porque si me permitís la analogía futbolística, te diría, quizás también el 2023 pueda ser parecido al Mundial. Cuando arrancó el Mundial, viste, Japón le había ganado a Alemania, las sorpresas, etc. Ahora todavía se están jugando algunos partidos, pero vos mirás los octavos y está Argentina, Brasil, Francia, Inglaterra, Croacia, Holanda, más o menos lo que ya sabían que iban a estar. Entonces la pregunta que yo me formulo, e insisto, no tengo una respuesta, pero es, ¿y si a lo mejor el año que viene, después de tanto, terminas llegando más o menos lo mismo de siempre a la final? Pero quizá no sea tan gratuito en el escenario político, porque fíjate lo que pasó en Brasil, la condena de Lula, hay muchos que aunque se haya revertido, aunque ya la justicia haya dicho lo contrario a lo que había dicho y haya demostrado que había una operación Lavallato, hay muchos que todavía dicen Lula es un corrupto y Lula estuvo bien preso. Entonces sí se puede marcar una bisagra en el universo de los votantes, incluso entre quienes hoy no tienen tan clara cuál es su posición. Obvio que los que piensan una cosa claramente, los que piensan otra, probablemente no cambien su opinión. Pero hay un universo en el medio. Hay una condena reputacional que siempre se da cuando alguien está involucrado en un hecho de presunta corrupción. Pero algunas encuestas lo han medido, etc. El universo que no está definido te dice al fin y al cabo todo lo mismo. No estoy diciendo que sea mi opinión, pero te dicen, no, es la justicia para ellos, son las cosas, entre bueyes no hay cornadas, te dicen, ¿no? Y se pasa de largo. Ahora volvemos con el tema, me está llamando ahí Guillermo Murphy, en la 9 de julio. Guillermo, en el móvil, tenemos ahí frente a... Los manifestantes siguen esperando que termine la reunión. Acaba de asumir la comisión de las entidades que aquí, organizaciones sociales que están manifestando frente al Ministerio de Desarrollo, pero que está Sebastián Martino, quien es de Libre del Sur, quien ya te está escuchando y bueno, él se quedó aquí abajo precisamente para dialogar con todos los medios y ya te está escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Guillermo? Guillermo, ahí te estoy escuchando bien, te había perdido. Bueno, están reclamando para que se paguen los planes sociales. Ese es el reclamo básico que están haciendo, porque se ha demorado el pago este mes de planes sociales. Sí, la realidad no es que se demoró, sino que el gobierno mostró intenciones de no pagar casi 1.400.000 compañeros y compañeras que perciben el potencial trabajo, que es un sueldo que es fundamental para sostener los emprendimientos productivos. Perdón, estoy un poco afónico porque la movilización de hoy fue muy contundente. Que son, te decía, fundamentales para bancar los desarrollos productivos que tenemos en todas las provincias. Y nosotros lo que percibimos es que el gobierno no quería pagar. No que estaba atrasado el pago, sino que no quería pagar.
Entonces movilizamos el viernes pasado y hoy hicimos una movilización enorme en todas las provincias, con rutas cortadas en todas las provincias, bueno, acá en desarrollo. A consecuencia de esto, nuestros compañeros acaban de subir a una reunión donde esperamos que sea con la ministra Tolosa Paz, para que ella misma nos confirme cuándo va a ser este cobro. Pero te digo un dato de color. Los compañeros están arriba y están sentados en el piso porque ni siquiera sillas le pusieron para recibirlo y esperar la reunión. Así que hay una hostilidad por parte del gobierno muy marcada para pagar lo que corresponde, ¿no? Ahora, escuchame una cosa. Hoy es un día particular porque se va a conocer el veredicto en la causa vialidad de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué opinión les merece eso a organizaciones sociales que están referenciadas con la izquierda? Pues está todo perdido. Algunos piensan, bueno, se está movilizando en el centro porteño en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces hay que explicar que no, este es otro reclamo distinto. En todo caso, si hay una manifestación en apoyo a Cristina, va a ser en Comodoro Pi. ¿Qué opinión le merece el tema este del juicio? ¿Cuál es el clima que hay entre los que manifiestan ahí en Desarrollo Social con Cristina Fernández de Kirchner? Sí, tres cosas, ¿no? La primera, evaluamos que hoy a las 18 horas aproximadamente, porque siempre anuncian, pero después se termina retrasando un poco, ¿no? Sale el veredicto, y eso obviamente va a tener repercusión tanto política como mediática. Evaluamos cuándo hacer la medida nosotros, pero vimos que no podía pasar del día de hoy, porque si hoy no había un anuncio de pago, iba a agarrar un fin de semana largo a casi 1.400.000 compañeros y compañeras sin cobrar, y es mucho. La verdad es que 27.000 pesos es poca plata, pero aún así a los compañeros sirve para pagar alquileres, comprar comida. Hay mucha angustia y mucha bronca en las bases. Lo segundo es que en nuestras bases la realidad judicial de Cristina le pasa muy por el costado, es una cuestión muy marginal. Porque cuando vos tenés un problema de que no llegás a fin de mes, que no podés pagar el alquiler, que estás pronto a que te desalojen donde vivís, después si Cristina robó o no robó, termina siendo una discusión muy menor, ¿no? Así que bueno, eso es lo que me preguntabas. Me falta un tercer punto. Claro, nosotros estamos movilizando acá justamente por el potencial trabajo y el pago del potencial trabajo. Más tarde se movilizarán las organizaciones afines a Cristina, a Comodoro Pi. Bien, gracias Sebastián, gracias Guillermo Murphy ahí está todo cortado, mira, hay una hoguera ahí en la puerta de Desarrollo Social. Maxi, el Ministerio de Desarrollo Social ha comunicado, la ministra Tolosa Paz puso en Twitter recién, que a partir de mañana comienzan a depositarse los planes sociales por autorización de la justicia. Se autorizó el pago del programa Potenciar Trabajo y mañana empiezan a depositarse. ¿Y por qué se habían demorado por la investigación de entrecruzamiento de datos de la FIP? Es lo que aclara aquí en el comunicado. Pagándole a gente que después compraba dólares o... Exactamente. Mientras continuaban estos chequeos, estaba demorado por la justicia, ahora... Si van a pagar y después van a revisar, van a seguir revisando a ver si pagaron porque correcta o incorrectamente. No quieren demorar el no, mirá pago. lo que le pasa al gobierno, porque es un poco lo que decía este chico, ¿no? Que si hoy frenaban el pago, después pasaba el fin de semana largo, 1.400.000 personas. Estamos en diciembre. Claro. Estamos en diciembre, por eso me parece que, volviendo a la discusión anterior, el muchacho decía, no me importa si Cristina robó o no robó. Lo que me importa es que nos puedan ver si nos pagan o no nos pagan el tema de los planes. Pero además recordemos que empezaron con un número muy alto de la gente que supuestamente estaba en esa situación y después detectaron que, por ejemplo, había gente que tenía, una moto vieja para hacer trabajos. O sea, no estamos hablando de inmuebles o de gente millonaria. Sí, están investigando los casos en que ha habido movimiento de compra y venta de dólares y que se usaron cuentas para eso, que son algunos, pero no todos. No, y está siendo muy restrictivo este pago del bono extraordinario. Ahí hay muchas restricciones que me comentan que de todo tipo, de entrecruzamiento, de gente que está en una situación muy, muy delicada, pero están siendo muy restrictivos en el entrecruzamiento de datos patrimoniales o si tenía alguien obra social dentro de la familia y no acceden porque, bueno, también el gobierno y sobre todo el Ministerio de Economía está muy justo con los fondos en este fin de año y en el cierre fiscal. Igual Grabois también plantea, que respecto de los dólares, si efectivamente hubo quienes compraron dólares, en todo caso fue para hacerse una mínima diferencia para poder llegar a fin de mes, que ninguna de esas personas se está haciendo millonaria con la plata que cobra, que además cobra para poder, o sea, tiene un trabajo y el Estado le paga la mitad. Sí, y después sí, en otro el trabajo... dólar rulo, pero de todas maneras, obviamente el Estado tiene que investigar.
no puede ser. Sí, porque sí, más pero allá no es de- lo mismo tener un inmueble que tratar de hacerse una Sí, diferencia. sí, no, pero voluntad. el Estado tiene que investigar si hay organizaciones atrás que parte de eso se lo lleva gente que no corresponde, digamos. Claramente tiene que... ¿Por qué organización? No tendría por qué ser una Y organización. porque están mediando las organizaciones sociales. Esto no es como la UH, digamos, sino Sí, que... pero también tiene que quedar claro, primero que la mayoría de estos potenciar trabajo no son a través de las organizaciones sociales. Pero además las organizaciones sociales llegan a esas personas que de otro modo no tendrían ningún vínculo con el Estado. No es que las organizaciones sociales van No, habitualmente a hacer... Pero hay denuncias de intendente, de gobernador y demás que dicen que estas organizaciones sociales manejan presupuestos Porque los intendentes quieren también manejar muy importantes. esos No, presupuestos. estoy diciendo que si hubiera jueces independientes Por eso digo. estarían desfilando todos por tribunales Lo que digo porque todo el tiempo. las pero lo que estoy organizaciones diciendo- sociales también, digo, debe haber como en cualquier lado organizaciones sociales que generen... Me parece que algunas de las organizaciones sociales, las denuncias que hay, incluso de los sectores de izquierda, es que algunas organizaciones sociales importantes, incluso algunas de las que están cerca del gobierno, bueno, han caído en los viejos males de la política, que es la financiación de la actividad política con guita en negro que sale de los propios planes que paga el Estado Nacional. Entiendo y puede ser porque es una organización la mayoritaria en el país. Lo que digo es que, ojo con el tema de estigmatizar a las organizaciones sociales, pues son en definitiva quienes en muchos casos llegan a universos que de otro modo el Estado no llega. Vuelvo al tema ¿no? De Cristina, si Cristina roba o no roba, que decía el muchacho de la izquierda, ¿no? Uno tiene la impresión de que la demolición del capital político de Cristina, esto de que haya perdido adherentes en el conurbano, por ejemplo, que es su núcleo fuerte, no tiene que ver con las causas de corrupción, sino que tiene que ver con lo que ha pasado con este gobierno que Cristina creó. Coincido con ese punto de vista, pero además lo extendería más allá de la figura de Cristina. Macri llegó a la presidencia procesado por otros temas que estaban vinculados más a causas de espionaje, etcétera, pero procesado, sospechado de, digamos, impunidad en otro sentido. Cristina regresó como vicepresidenta en el 2019 multiprocesada. Entonces, no parece ser el principal rasero, la principal unidad de medida que el votante promedio utilice al momento de elegir. Tiendo a coincidir en la idea de que lo que suceda con la vida económica, con el trabajo, con la estabilidad, con las cuestiones que hacen a la seguridad, con aquellas cuestiones que te resultan más cotidianas, más palpables, porque nosotros estamos informados y hasta yo diría sobreinformados. Tenemos un nivel de minucia que no tiene por qué tenerlo el ciudadano común. ¿Quién sabe lo que representa el cambio de una carátula, un fiscal, el rol que tiene alguien que participa de una eventual mesa? Todas esas cosas es de la microfísica del poder, digamos, auténticamente. Para el resto, es decir, es cómo te va en la feria, literalmente cómo te va en la feria. Cómo te va en la feria laboral, cómo te va en la feria cuando vas a la góndola, qué te pasa cuando tenés que acceder a tal o cual cosa, y por ahí se mide. No casualmente siempre se cruzan los indicadores económicos con los resultados igualmente políticos. me parece, ¿no? Gustavo, que Juntos por el Cambio en algún momento se planteó como, yendo a sectores de clase media y demás, planteó como una especie de reacción frente a la corrupción del kirchnerismo. Lo mismo Milei en general contra la corrupción del Estado, el gasto público y demás. Si hay hechos de corrupción, tanto en Juntos por el Cambio como en el espacio de Milei, eso golpea mucho más en el mensaje que ellos transmiten. El kirchnerismo hace rato que no hace un mensaje de transparencia o de lucha contra la corrupción y demás, porque ¿qué más se le puede encontrar el secretario de Obras Públicas, que insisto, era un hombre clave del engranaje, que conocía absolutamente todo, a Néstor, a Cristina, a los gobernadores, a todos los ministros y demás, con los bolsos? Entonces, y pese a todo eso, Cristina rearmó el esquema político en 2019 y fue electo Alberto Fernández. Pero buscando un sector independiente del medio con otro discurso. Ese sector buscaba resultados. Bueno, vos fíjate que hasta el propio... ¿Y esos resultados no se dieron? No, exactamente. Me parece interesante por dos elementos. Primero, como señalás, los resultados económicos no se dieron. Ahora, el presidente en oportunidad que tiene cuando habla dice, en mi gobierno no se pidieron, ¿no? Dice mi gobierno, y lo dijo ayer en el mensaje también. Muestren, perdón, Gustavo, esto está pasando ahora dentro del Ministerio de Desarrollo Social, ese es Beliboni,
que dice que no le dieron silla y está ahí adentro del ministerio esperando la reunión. No sé si será con alguno de los secretarios de Tolosa Paz o con la misma Tolosa Paz, pero está ahí Beliboni en shortcito con otros dirigentes del polo piquetero, referenciados con el polo obrero, esperando ahí dentro del edificio, mientras afuera se ve esa manifestación muy fuerte de organizaciones enroladas con la izquierda que están reclamando el pago de los planes sociales. No sé qué. Si me permitís, tomo esa imagen y algo que decía Florencia que me parecía interesante para tratar de sumar algo. Ella señalaba el rol que tienen los movimientos sociales para articular intereses y defender sectores que están marginados en el tema laboral. Los sindicatos están para los trabajadores formales. Ahora, hay sectores de clase media que miran esto con otros ojos. No sé si mejores, peores, está bien, está mal, no lo pongo en términos morales, pero que se siente de alguna manera que tanto en materia judicial como en materia de planes, etcétera, ahí no tiene una interpelación. ¿Por qué? Porque inclusive no busca tenerla, pero se manifiesta en las elecciones. Entonces la pregunta es, esa franja, digamos, 25, 30%, que va diletando de un lado al otro, cuando ve estas cosas que tienen naturaleza distinta, dice, a mí no me defiende nadie. Por eso parece Tolosa Paz en las últimas semanas estar hablándole a esa gente. Cuando dice vamos a investigar los planes, cuando dice no cualquiera puede cobrar, como estar aparentemente dando un mensaje a ese universo. Claro, porque es el lenguaje coloquial que escuchamos cuando amigos, o a lo mejor hablo de mi entorno, no el de ustedes que no lo conozco, pero dice, che, al fin y al cabo, uno garpa, cumple las cosas, etcétera, y para nosotros, ¿qué hay? ¿No? Entonces, ese sector hay que ver cómo cataliza. Yo creo que en parte las terceras fuerzas históricamente en la Argentina son las que en algún momento tomaron esa temperatura. Nos vamos al 83, partido intransigente. Nos vamos después a fines de la década del 80 a la UCD. Después el Frepaso. ¿Y qué pasa? Alguna fuerza mayoritaria termina absorbiendo ese reclamo y lo traduce en hechos concretos. Quizás mi ley sea una expresión temporal de algo que el futuro gobierno, de cualquier orientación que sea, lo termine asimilando para mantener su legitimidad o su persistencia en el tiempo. No lo sé, es una especulación. A ver si podemos repasar un poquito por los móviles lo que está sucediendo ahí en Comodoro Pi frente al Ministerio de Desarrollo Social. Candy y Flor tienen información adicional sobre la movida en este momento del kirchnerismo, de la cámpara que van a hacer con el tema Cristina, el veredicto de esta tarde. Mucha actividad también en las redes sociales. Están tuiteando varios de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner en este super martes. Me llama ahí Guillermo Murphy frente al Ministerio de Desarrollo Social. Guillermo. Sí, exactamente. Maxi, continúa aquí. Los manifestantes esta vez ya están en la calle Moreno, prácticamente a la puerta del ministerio, una batucada. Hay un camión con parlantes que seguramente una vez que termine esta reunión, los referentes que están en este momento reunidos aquí en el ministerio con las autoridades van a dar a conocer los resultados de la reunión y la gente que sigue buscando sombra, porque realmente estar al sol es realmente muy complicado aquí en este lugar. Por eso vemos gente que está sentada bajo los árboles, hay chiquitos, muchas mujeres que han venido aquí y esperando obviamente lo que ya se sabía, porque apenas llegaron las columnas, el ministerio dio a conocer la liberación del pago de los planes. Así que ahora están en plena reunión, esperando aquí los manifestantes que bajen sus referentes para dar a conocer el resultado y la confirmación si van a cobrar en el día de mañana. Bueno, a veces está pasando ahí en Desarrollo Social. Fíjense lo que está pasando en Comodoro Pi. Estaba pensando también que el kirchnerismo tiene un problema también en todo el conurbano, ¿no? Porque por un lado está la izquierda, que viene creciendo y fuerte, no solamente las organizaciones sociales, sino las organizaciones de base y demás. Y por otro lado está Milei, digamos. Entonces, no solamente en las manifestaciones acá que persistentes que se han manifestado durante todo el año, el polo piquetero de Beliboni han sido los grandes movilizadores de todo este despelote que hay habitualmente en la 9 de julio.
Pero ojo que en el conurbano también hay otros movimientos que antes no ocurrían. Y Maxi, eso se explica también porque en el conurbano, ahora en un ratito lo vamos a contar cuando hablemos de los datos de pobreza de la UCA, es donde se concentra la mayor cantidad de pobreza. Por ejemplo, fíjate que tenemos un 60% de niños pobres, de los cuales el 50% vive en el conurbano bonaerense. Sí. Eso explica muchas de las cosas de las que estamos hablando. Delía, bueno, por ahora no aparece ahí en Comodoro Pi, pero estuvo... Delía es el que quiere movilizar esta tarde ahí en Comodoro Pi. Está convocando, sí, y le dijo, y se enfrentó con la Cámpora diciéndole que ellos se queden en su casa. Le dijo al pueblo de La Roque que nosotros salimos a defenderla a Cristina. Él es el que está arengando a que la gente salga a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner. Creo que tenemos el corte de las declaraciones de Luis Delía. Hace 70 años el pueblo argentino liberaba al general Perón. Hoy hay que hacer un 17 de octubre. Hoy hay que liberar a Cristina. Digo, de esta canallada que van a hacer esta tarde, que la van a condenar a 6 o 7 años de prisión y la van a inhabilitar por vida. ¿La quieren muerta o inhabilitada? El pueblo en la calle no es un problema de Luis Delía, ni de mi organización, ni de los piqueteros. Es un problema del pueblo argentino. Hoy están atentando contra la democracia y contra la república. La están condenando sin prueba. Y hace unas pocas semanas intentaron asesinarla. Una vergüenza lo que está pasando en este país. ¿Por qué está tan seguro que la van a condenar? ¿Por qué está tan seguro? No tengo ninguna duda, porque esta justicia es de Macri, de Mañeto y de algunos asistentes de afuera. Y el plan Lawfare, que fue diseñado en el año 2012, es el equivalente al tiempo de hoy de lo que hace 45 años fue el Plan Cóndor. Hace 45 años no aplicaban a los militares el Plan Cóndor y asesinaban a 30.000. Hoy, hoy Plan Lawfare, diseñado por Estados Unidos, lo aplican en todo el continente. La prueba más alta de esto, Lula y Cristina. Ahora, Delía, que estaba armando ahí... Esto fue en Liniers, porque hacen una movilización desde San Cayetano hasta Comodoro Pi. Con este calor me imagino que va a ser lenta, así que van a llegar a Comodoro Pi en Delía un rato. me marea, te juro que me marea, digamos, pues estaba a full con Alberto, había dicho que Cristina no lo había ido a ver. Bueno, pero esto le remite a su propia prisión. No solamente no lo fue a ver cuando él estuvo preso, sino tampoco debido. Cuando no estuvo ninguno de los kirchneristas, Cristina de sus ministros no fue a ver a nadie. Y aparte dijo, a favor de la política económica, Alberto Fernández y demás, que Cristina... Era uno de los defensores de Alberto en estas últimas semanas. Sí, pero tenía una frase que la pusimos ahora hace una semana, 2 semanas, diciendo que, que estaba poco menos de traicionando al presidente, generando las condiciones para... Pero no la defiende a Cristina, defiende la cuestión judicial de Cristina. Ahora, viste que... entre las curiosidades, porque en general los que en los actos cantan, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar, es la Cámpora. Pero el que quiere hacer quilombo es Delía. Y la Cámpora dice, bueno, habrá que buscar el momento oportuno para, ¿no? Entonces, digo, se invierte todo el papeles y por supuesto que es complejo, digamos, porque es complejo entender, ¿no? Digo, porque por un lado está este discurso y después el apoyo a las medidas de un plan económico que está coordinado con el fondo. Digo, hay que tener un manual de instrucciones para seguir la política argentina. Bueno, Gustavo, no estoy buscando, sé que estoy buscando la frase de lo que había dicho de Cristina hace poco, lo que había dicho Luis Delía. En julio dijo, Cristina está en el peor momento de su historia. La acusó de estar rodeada de alcahuetes y obsecuentes. Cristina decidió pegarle un tiro a Martín Guzmán y terminamos con una corrida inflacionaria y cambiaría. Dejen de sabotear al presidente, dijo hace 2 semanas. Esa era. Hace 2 semanas dijo, dejen de sabotear al presidente. Le dijo a Cristina, se lo dijo directamente. Pero ahora llama a movilizar y está acusando a Máximo Kirchner y a la Cámpora de no movilizarse por Cristina. Ahora, vos sabés que respecto al comentario que habías hecho anterior... Si detrás de todo ese mareo y demás está el presidente, digamos que no. Ya no se sabe si quiere movilizar por Cristina, no movilizar. Ayer hizo una cadena nacional, ya no se sabe hacia dónde va el presidente, qué quiere. Pero de alguna manera lo que sirve para ver todas las tensiones, vos lo señalabas hace un rato, en el conurbano vos tenés una izquierda que el año pasado sacó 8% en todo el país.
tenés a Milei por el otro lado, y a la vez dentro del gobierno vos tenés los que sostienen que hay que mantener la política económica de acuerdo con el Fondo Monetario y los que te dicen todo lo contrario. Es decir, estás estresado por mil cosas, lo cual es un soberano lío, para no usar una palabra más descriptiva, y justamente la política es ver cómo armonizar todo eso, y eso es la tarea en la que me parece está acometiendo Cristina, veremos si como candidato o no, pero seguramente como diseñadora de la oferta 2023. Gustavo, muy interesante lo que planteas, ¿no? Pues un poco la clave de lo que se viene. Gracias, Gustavo, muy amable, como siempre. Un gusto siempre. Bueno, vamos a hablar un poco de los datos de pobreza. La UCA dio a conocer su informe de pobreza del tercer trimestre del año. Recuerden que el INDEC recién va a dar a conocer el informe del segundo semestre de 2022, lo va a dar en marzo, ¿no? Ya cuando estemos en plena campaña electoral, va a dar a conocer los datos oficiales de pobreza el INDEC. Pero la UCA siempre se anticipa y, como era de esperar, dado la disparada de la inflación desde julio, agosto, septiembre, marcó un aumento de la pobreza al 43%. 43,1, Maxi, exactamente. Lo que están comparando es tercer trimestre de este año contra tercer trimestre del año pasado, y lo que dicen es, en un año la pobreza pasó de 42,4 a 43,1. Hoy hay en la Argentina unos 18 millones de personas que son pobres. La indigencia, en cambio, si bien bajó muy poquito, pasó de 9 a 8,1, se explicaría esta baja por la presencia de mayor cantidad de planes sociales y de refuerzos alimentarios, como el incremento de la tarjeta alimentar, el bono extra que el gobierno está dando, si bien es difícil, me parece que está el límite de tiempo ahí para quienes no tienen ninguna cobertura social, es algún tipo de ampliación de coberturas sociales que desde el gobierno se ha ido dando a lo largo de este año, permiten bajar en las cifras la indigencia. Ahora, tenemos 18 millones de argentinos que son pobres, y cuando miramos algunos números, tenemos esto que te comentaba recién, que, por ejemplo, la pobreza afecta a los más chicos. El 61,6% de los chicos es pobre en la Argentina. Estamos hablando de la pobreza monetaria, no en otras pobrezas que tiene que ver con faltantes estructurales, como no tener una vivienda digna, no tener agua corriente, no tener cloacas. Eso es un estudio más cualitativo. En este cuantitativo de pobreza estrictamente monetaria por ingresos, lo que sabemos es que hay un 61,6% de los chicos en Argentina que vive en hogares pobres. Y el 50% de esos chicos, por eso te lo decía recién, analizando un poco lo que pasa en el conurbano, en el territorio político, viven en el conurbano bonaerense. O sea, de ese 61%, la mitad de los chicos pobres de todo el país están concentrados en el conurbano bonaerense. El resto está, digamos, desparramado a lo largo de todo el territorio nacional. Pero hay un 50% de esos chicos pobres que viven en el conurbano bonaerense. Y eso explica por qué decíamos recién que hay tanta situación de tensión dentro del conurbano, porque los índices de pobreza son altos. Por eso también es una preocupación para el kirchnerismo. La provincia de Buenos Aires, si bien ha estado gobernado en otros momentos, en el caso de María Eugenia Vidal, por Juntos por el Cambio, esta última gestión es de Kicillof y anteriores también fueron del Frente de Todos o del peronismo, como lo querramos llamar. Está Eduardo Donza, que es investigador de la deuda social del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, de la UCA. Hoy van a presentar este informe a las 5 de la tarde. Eduardo, bueno, la conclusión principal, ¿cuál es? Digamos, la disparada de la inflación genera, pese a que se ha recuperado el empleo, que haya más gente que no sale de la pobreza o que cae debajo de la línea de pobreza. Sí, buenas tardes. Sí, realmente es eso, ¿no? Nosotros venimos con una pobreza estructural, ya eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre, que no mejora, ¿no? Desde los años 2011, 2012, por supuesto tiene diferentes fluctuaciones. En ese contexto que venía muy complicado, nos ha tocado, como a todo el mundo, el efecto de la pandemia y la cuarentena, y después la recuperación es como ustedes comentaban hace unos momentos, ¿no? Se pudo generar más empleo, pero ese empleo no es de calidad, es básicamente subempleos inestables, como denominamos nosotros, changas y programas sociales en su gran mayoría. Las familias pudieron tener más ingresos, pero esos ingresos mayores son, como vos decís, carcomidos por una inflación, unas canastas tanto de alimentos como canasta total que pueden estar aumentando entre un 5 y un 7% mensual, ¿no? Ese es el escenario, ¿no? Una leve suba que está dentro... Sí.
también del error estadístico, ¿no? Una estabilización, se podría decir, con los valores del año pasado. Eduardo, a ver, me gustaría contrastar con la imagen de lo que estamos viendo en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Porque digamos, todos conocemos la pobreza, los bolsones de pobreza que hay en el conurbano, incluso también en la ciudad de Buenos Aires, en distintas zonas, en la zona sur y demás. Pero esto está pasando ahora en el Ministerio de Desarrollo Social. Hay mucha gente reclamando el pago de planes sociales, son dirigentes enrolados con la izquierda. 1.400.000 personas que si mañana no pagan los planes sociales, los engancha el fin de semana largo sin un mango en el bolsillo. En diciembre, en la situación que hay, eso puede generar mucha tensión social. Por eso dicen del Ministerio de Desarrollo Social que pese a que lo están haciendo esperar a Beliboni sentadito ahí en el piso, mañana van a estar los cheques para el tema planes sociales. Esa cobertura de planes sociales, ¿qué es lo que ha generado, no? Hoy no alcanzan, obviamente, para que la gente salga de la pobreza. Es decir, los planes están dentro de la pobreza. Digamos, la canasta de pobreza del INDEC, la última, da 140.000 pesos mensuales. Estos planes sociales son de 18.000, 20.000 pesos. 25.000 pesos. 25.000 pesos ahora con los aumentos. Es decir, están todos por debajo de, incluso los que tienen varios planes sociales acumulados. Una familia puede tener, no sé, 60.000 pesos por mes de asistencia. Obviamente sobre eso hace changa y no va a llegar a los 140.000, 150.000 pesos de estos días. ¿Ustedes qué están viendo con la dinámica de los planes sociales y la pobreza? A ver, las transferencias del Estado son importantes para amortiguar un poco tanto la indigencia como la pobreza. El nivel de indigencia está en el 8,1% de la población. Si se quitara el efecto, si se restara el ingreso que se está generando a la familia, no solo los programas como el Potenciar Trabajo que se está dirimiendo ahora, sino la asignación universal por hijo y todas las transferencias no contributivas, es decir, sacando jubilaciones y pensiones tradicionales, del 8,1%, la población en situación de indigencia que no le alcanza para la compra de alimentos se iría al 20%. Sería una situación extremadamente grave. Es decir, es crítico los planes sociales para el tema de la indigencia, para que la gente tenga mínimo la canasta de alimentos necesaria para no ser indigente. Bien, claro. Y la pobreza la amortigua menos, por supuesto, del 43%, si no estaríamos en un nivel de cerca del 50%, ¿no? Ahora, es importante lo que vos decís con respecto a la asociación entre el trabajo y la pobreza. Independientemente de los programas sociales a nivel global, un 30% de los trabajadores ocupados viven en hogares en situación de pobreza. Y cuando analizamos solamente a los que tienen changas o tienen un programa social, es del 54%. Y cuando analizamos los que tienen un empleo pleno de derechos, el 14%, a pesar de tener un trabajo de alta calidad, están de alta calidad con respecto a los derechos, están viviendo en hogares que tienen una pobreza por ingreso, ¿no? Ya se rompió un poco la lógica esta que manejábamos los argentinos, de que si una persona conseguía un trabajo ya vivía en forma digna, ¿no? Eso ya se rompió. Así como se rompió la expectativa de una movilidad social ascendente, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos en un escenario de una tercera generación que está en una situación de pobreza, que estuvieron pobres sus padres y estuvieron pobres sus abuelos, que ven también que la sociedad no les retribuye su trabajo porque hacen muchas actividades, pero no se los retribuye de la forma necesaria. Bien, Eduardo Donza, gracias, muy amable. Ahí estaba Eduardo Donza del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. Este informe de pobreza se va a presentar esta tarde. Hacemos ahí un recorrido con Guillermo Murphy frente al Ministerio de Desarrollo Social, qué novedades hay, y después vamos a ir a Comodoro Pi, el otro punto, con Gabriel Prosperi, esperando el veredicto del tribunal, a ver si efectivamente ahí están llegando los jueces, cómo está toda la situación ahí, quién está entrando, quién está saliendo, qué comunicaciones hay alrededor de Comodoro Pi, ¿no? Y cómo se están moviendo también las redes sociales con todo tipo de cruces y tendencias de un lado y del otro de la grieta. Guille, todo tuyo. Bueno, Maxi, están esperando aquí los manifestantes que termine la reunión, que bajen los referentes para dar a conocer los resultados de la misma, pero
Te cuento que ya hay menos gente, es como que se ha retirado algunos manifestantes, como que se han ido de a poco, solamente han quedado los núcleos duros de cada columna. Recordamos que se dividió en dos partes esta marcha. Desde el Obelisco vino Libres del Sur y FOL, y desde el lado de Constitución vino la gente del Polo Obrero, del movimiento Teresa Vive, distintas otras organizaciones que confluyeron al mismo tiempo aquí a la puerta del ministerio con un camión que va a servir luego como escenario para dar a conocer los resultados de esta reunión, y siguen esperando con bombos, con trompetas, agitando banderas. Recién estuvieron quemando cubiertas, por suerte ya se han apagado, y esperando con muchísimo calor, gente que busca la sombra desesperadamente acá debajo de las plazoletas que están sobre la 9 de julio. Metrobús totalmente cortado, Maxi, desde el Obelisco hasta por lo menos la avenida San Juan. Están circulando los colectivos por calle Lima, del lado norte, sur. Calle Lima es la única calle que está habilitada para el tránsito vehicular. Bien, Guillermo, volvemos ahí en cualquier momento. Del otro lado está ahí, no muy lejos, ¿no? En Comodoro Pi, está Gabriel Prosperi. Hay expectativa en este supermartes. Ahora vamos a estar con Gabriel después del corte para ver qué está pasando ahí en toda la movida del Tribunal Oral, que hoy va a dictar sentencia a Cristina Fernández de Kirchner. Está llamando Gabriel Prosperi en Comodoro Pi. ¿Qué está sucediendo, Gabriel? Gaby Prosperi. Ahí están llegando algunos militantes en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. El partido Miles. Ese ya es el partido de Elías, sí. Se nota que están llegando ya ahí a Comodoro Pi. Desde muy temprano estaba muy vallado los alrededores de Comodoro Pi 2002. Pero bueno, siempre se supo que el fallo se va a conocer cerca de las 5:30 de la tarde, con lo cual tampoco tenía tanto sentido ir muy temprano, y además recordemos mucho calor, ¿no? 33 grados. Claro, sí, muy poquita gente, ¿no? Ahí de Miles. Pero después la otra cuestión es que no está claro si Cristina convoca o no convoca. A priori te diría que no. Que no convoca. Porque imagínate que la Cámpora no va a decidir no convocar si Cristina quisiera. O sea, la Cámpora toma esta decisión ahora por el momento, insisto. Hay que esperar al fallo para ver si toman la decisión. Igual Cristina va a hablar después del fallo por lo que se anunció. Pero esta gente, bueno, ahora vamos a hablar con Gabriel Prosperi, a ver si podemos hablar con alguno de los militantes, pero claramente son adeptos o seguidores de Elía, que ha hecho sorpresivamente las mayores manifestaciones de apoyo en el día de hoy a Cristina Fernández de Kirchner. Está Guille Murphy del otro lado, ahí en el centro frente a Desarrollo Social. Guillermo. Bueno, sí, Maxi, para contarte que continúan aquí los manifestantes esperando el resultado de esta reunión que están manteniendo en el Ministerio de Desarrollo Social, aquí en Moreno y 9 de julio. Tránsito totalmente colapsado en las avenidas al costado de la 9 de julio, tanto Lima como Irigoyen, totalmente bloqueada de automóviles, los colectivos. Desde que llegaron las columnas se cortó el Metrobús desde el Obelisco hacia la avenida San Juan, prácticamente llegando a Constitución. Totalmente cortado, y los manifestantes ahora más tranquilos, se han sentado, buscando sombra, obviamente, porque se hace muy difícil estar al rayo del sol. Siguen algunos con los bombos, con trompetas, pero por ahora hay una tensa calma esperando que baje Beriboni y los otros referentes de las organizaciones sociales que subieron, como para efectivamente dar una respuesta a sus reclamos. Sí, recordemos que Tolosa Paz más temprano habíamos dicho
tuiteó, dijo: la justicia autorizó el pago del programa Potenciar Trabajo y mañana comienza a depositarse. Compartió un comunicado de Desarrollo Social. Ahora, está la información también que dieron de baja 20.000 planes. 20.000. 20.420 planes sociales. ¿Eso sale del comunicado? No, no está en el comunicado. En el comunicado está la autorización al pago. Ahora vamos a chequear de dónde sale la información de los 20.000 planes que habrían sido dados de baja, que es el conflicto por el cual Beliboni en este momento está esperando o ya reunido con la ministra o con pues la... una cantidad impresionante. Relevante, pero ¿dónde sale esa información de los planes que se dieron de baja? No, inicialmente la cifra era 250.000, esa era la información. Después dijeron que iban a dar de baja 2.500. Claro, y hasta ahí es donde se llega, todavía está en investigación. De hecho, le habían prometido a Grabois que hasta febrero no iban a dar de baja nada. Todavía están en el relevamiento. Bueno, vamos a chequear esta información, porque claro, me imagino que si son 20.000 planes va a haber ruido. Está Gaby Prosperi, ahora sí, en Comodoro Pi. Gabriel. Bueno, Maxi, por ahora más marketing, más periodismo, más calor que manifestantes. De todas maneras, están llegando de a poco. Llegaron algunos manifestantes con banderas del partido Miles, el partido justamente que referencia a Luis D'Elia como dirigente principal, pero como vos verás, la avenida Comodoro Pi todavía tiene tránsito, si bien están hasta la mitad de la calzada aproximadamente este grupo de personas frente a lo que sería la entrada de Comodoro Pi, es muy poca la gente, es mucho el calor. La gente que también está reunida en los alrededores busca un poquitito de sombra. ¿Por qué? Porque faltan más de 3 horas para el veredicto y según lo que nos han dicho los manifestantes, van a esperar a ese momento para determinar, después de la palabra de Cristina Fernández de Kirchner a través de las redes sociales, qué hacer, si concentrarse aquí, si ir al Senado. Lo que nos dicen es que manifestación va a haber. De hecho, está todo preparado para que vengan más columnas aquí, si bien no referenciadas ni orgánicamente con la Cámpora o con otras agrupaciones que justamente responden al espacio del kirchnerismo, van a venir autoconvocados. Hace mucho calor, reitero, por eso que tenemos en este momento un puñado de gente frente a Comodoro Pi. Un Comodoro Pi, Maxi, que está todo vallado. El frente está así como lo ves. Los 300 metros de frente de este edificio, todos vallados, no se puede ingresar por aquí. Desde ayer por la tarde se ingresa por la calle Letonia para aquellos empleados y empleadas que tengan que venir a trabajar, es decir, la calle que da a las espaldas de este edificio, presencia policial permanente adentro y fuera del edificio. Aquí se previó la posibilidad de que hubiera una manifestación multitudinaria. Veremos qué es lo que dice el veredicto, qué dice el fallo y en función de eso cómo responderá la gente. Pero está todo preparado, todo dado, por lo menos desde el punto de vista de la seguridad, para aquí contener a una importante cantidad de gente que no es la que hay ahora todavía, ¿no? Bien, Gabriel, no sé si podemos después dialogar con alguno de los militantes, a ver a quién responden, si son gente de la organización de D'Elia, quién los convocó para estar ahí en Comodoro Pi en esta marcha. ¿Cómo no? Me voy con Gustavo Descalzi, ¿Cómo no? que está en Uruguay. Atención porque está ahí el presidente Alberto Fernández en esta cumbre del Mercosur, donde hay mucha tensión por las advertencias de Brasil, Paraguay y la Argentina a Uruguay porque Uruguay se ha cortado solo con acuerdos bilaterales de libre comercio, ahora lo quiere hacer con todo el área de Asia-Pacífico y eso está generando mucha tensión. Y tengo entendido que hay un cruce, ¿no?, ahí entre Alberto Fernández y la calle Pou, hace minutos, nomás ahí en la sede del Mercosur en Montevideo. Gustavo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Maxi. Bueno, ¿se acuerda que ayer empezamos diciendo que esta cumbre se hacía dentro de un clima de enorme tensión? Cuando le digo enorme tensión, la intención del Uruguay de generar un acuerdo con los países del Pacífico no cayó nada bien. Ayer empezó el evento, esta cumbre, en esa tensión. Después del mediodía, el canciller Cafiero puso paños fríos, dijo que esto se había, digamos, moderado, de que no se quebraba. Ahí está pasando la delegación en este momento Argentina. El presidente se está yendo en esa delegación. Quiero contarles entonces que en este momento, luego de estas declaraciones del ministro Cafiero de que no se rompe el Mercosur, comenzó la jornada de hoy con nuestro presidente
recibiendo a sus pares. Primero al representante, al vicepresidente brasileño, después a Abdo Benítez y luego a Alberto Fernández. Hay un detalle, Maxi, que quiero que prestemos atención. A los otros mandatarios los recibió con una sonrisa, bienvenidos, muy coloquial. A Alberto Fernández, el presidente Luis Lacalle, estaba con un rostro demasiado serio. Alberto Fernández llegó sonriente, le dijo, ¿cómo estás, Luis? Ellos se tratan de vos o de tú. ¿Cómo estás, Luis? No solo, digamos, en forma privada, sino también públicamente. Luego después, durante la reunión que se pasa en la presidencia pro tempore de Uruguay a la Argentina, hubo un durísimo cruce. Y lo voy a poner en estos términos. Duro cruce entre el presidente Fernández y Lacalle Pou en la idea de que condenaban el hecho de que Uruguay haya iniciado conversaciones bilaterales. Esperamos un segundito, Gustavo, porque, esperamos un segundito. sí. Vamos a titular con eso, ¿no? Porque es esto lo que está teniendo en este momento mayor repercusión, más allá de la cuestión formal de que Alberto Fernández asume la presidencia del Mercosur, que eso es algo que es rotativo por año. Esto es lo que está ocurriendo y ahora Cada vas a 6 meses. contar, efectivamente, un duro cruce entre Alberto Fernández y Lacalle Pou, y ahora vas a contar el tono de ese cruce y en qué circunstancias se dio ese cruce verbal entre el presidente argentino y el presidente uruguayo. Solamente los últimos 5 minutos fueron, digamos, como moderados, de consenso. Me voy a correr porque está saliendo ahí comitiva, ojo ahí el escaloncito, está saliendo más comitiva, apoyo policial, bueno, decirles entonces esto, Maxi, la presentación que hizo el presidente de Lacalle Pou vino en este clima, en el clima que está reclamando el Uruguay, de generar como país chico acuerdos y que después en un momento el presidente de Lacalle dijo, bueno, capaz que está bueno que como Uruguay vayamos a hablar con el país X y después invitar a nuestros socios del Mercosur. Y cuando iba caminando ese clima, vamos a llamarle de adelantado, cuando le toca hablar al presidente Alberto Fernández, dice, existen reglas y aquel que no las cumple es el que tiene que dar respuestas. Incluso le digo porque hubo en un momento algún intercambio por los temas del Mundial y dijo, existen reglas como en el fútbol. Es decir, que si un número 4, un número 5 agarra la pelota, es penal. Y se refirió a eso como diciéndole al presidente de Lacalle, es una macana lo que está haciendo el Uruguay. Tal vez debemos discutir a futuro cuáles son estas leyes que le impiden a un país hacer una negociación bilateral. Y ahí se entrenzaron una discusión que me parece que es mínima sobre un arancel externo que en algún momento alguno de los países puso en una ocasión especial, hablando del caso del Brasil. Bueno, fue un ida y vuelta de muchos fuegos de artificio. Quiero poner algún título más en el sentido de que la conversación durante la conferencia del presidente Alberto Fernández, toda la conferencia, Lacalle estuvo con un rostro adusto. Atento a lo que decía, pero con el rostro adusto. En cambio, los demás presidentes estaban relajados, analizando lo que decía en ese momento el presidente Fernández. Le digo que fue el clima necesario que se dio para que después, sobre el final, en el pase de la presidencia, los dos presidentes se relajaran y después se invitaron a almorzar. En este momento acaban de salir, que ustedes escucharon ahí las bocinas y las sirenas, se fueron a almorzar, van a estar un almuerzo corto, hay una segunda etapa de negociación y de conversación entre los dos presidentes y en una hora más o menos estaría volviendo el presidente Fernández a la Argentina. Por eso le digo que esta es una reunión muy especial, que viene precedida de una enorme tensión entre los dos países, entre Argentina y en el Uruguay, pero que a su vez a la Argentina la acompañan en esta idea Brasil y la acompañan también Paraguay, que tuvieron discursos muy moderados, le voy a decir, muy moderados. También estuvieron representantes de otros países como Chile, como Bolivia, que también expresaron su adhesión a fortalecer su vínculo con el Mercosur como buen bloque
para iniciar negociaciones con otros bloques que son más poderosos. Bien, Gustavo, impecable, ahí contando este duro cruce entre Alberto Fernández y Lacalle Pou, el presidente uruguayo, por el futuro del Mercosur. Gracias, Gustavo. Lo que habíamos dicho, dieron de baja 24.420 planes. Es así, el Ministerio de Desarrollo Social lo que anunció recién a través del comunicado que la ministra Tolosa Paz lanzó incluso antes de la reunión con los líderes de los movimientos sociales es: mañana se va a pagar el potenciar trabajo a 1.300.000 beneficiarios, menos unos 24.410 titulares que el Ministerio detectó que tenían irregularidades y pudo comprobar. Mientras tanto, en el marco de la causa que se abrió y que lleva adelante... Ahí está el número exacto, 20.420 planes. Esto surge del propio comunicado. Estos 20.420 planes son planes que formaban parte de las 253.184 irregularidades que fueron detectadas en su momento y que están siendo investigadas en la causa que lleva el juez Ariel Lijo, pero estos han sido los que se han podido corroborar que efectivamente cumplían con estas irregularidades. Por eso estos no se van a pagar. Esperamos un segundito porque tengo una nota en Catamarca y quiero volver rápido ahí al Ministerio de Desarrollo Social para ver un poquito las repercusiones de esta baja de 20.420 planes que instrumentó el Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a Catamarca, ahí está Gastón Cabello, nuestro colega. Gracias, Gastón. ¿Qué ha pasado en Catamarca? Hay conmoción porque falleció el ministro de Desarrollo Social, que hace pocos días se había encontrado justo con la ministra nacional, Victoria Tolosa Paz. Y atención porque hay una derivación inesperada en la investigación por la muerte del ministro. Sí, buenas tardes, Maxi. Lo último que se conoció a través de un informe de una segunda autopsia es que, el peor cuadro que el ministro habría sido asesinado. Para esto anoche se dispuso que se lleve a cabo una investigación exhaustiva en colaboración con otros 2 fiscales más, quienes van a trabajar para poder dilucidar cuanto antes este hecho que tiene obviamente afectada y conmocionada a toda la sociedad catamarqueña, ¿no? En un principio, ¿cómo es esto? Porque había una primera autopsia que no daba cuenta de sospechas de un asesinato. Salió el dirigente gastronómico Luis Barrio Nuevo, alguien que ha hecho toda carrera política en Catamarca, a decir que había hablado con la familia y tenían pruebas de que había sido un asesinato, y finalmente una segunda autopsia es la que confirma, según lo que han publicado, hemos visto ahí el diario, no sé si era Ancasti o el Esquiu, ahí de Catamarca, que están hablando de que una segunda autopsia ha determinado que fue una muerte violenta. Exactamente, sí. La primera autopsia también había determinado que hubo un fuerte golpe, lo que en un principio hacía presumir a los investigadores que se trataba o que se podría haber tratado de una caída brusca, pero obviamente las sospechas fueron girando en torno hacia los indicios de una muerte violenta. Es por este motivo que el fiscal que lleva adelante la causa, Laureano Palacio, fue quien ordenó que se lleve a cabo una segunda autopsia para poder esclarecer aún más este primer indicio que tenían acerca del primer informe. Pero en todo momento siempre se trabajó con personal de homicidios, que fue quien tenía, digamos, adelante la investigación del caso. Bien. Gastón, gracias, muy amable. Vamos a seguir atentamente porque obviamente hay toda una conmoción política ahí en la provincia de Catamarca y ha habido repercusión a nivel nacional. Ha salido la ministra de Desarrollo Social a solidarizarse obviamente con la familia y a esperar los resultados de la investigación judicial. Exactamente. El mismo Luis Barrio Nuevo, dirigente de Gastronómicos, porque además de ser el ministro de Desarrollo Social, era el representante de Gastronómicos en la provincia, fue el primero que dijo que se trataba de una muerte que no había sido una muerte natural, que investigaran nuevamente. Es decir, hay una mirada de todas partes apuntando a lo que pasó con el ministro de Desarrollo Social de Catamarca. Bueno, ¿y qué está pasando ahí en la puerta de Desarrollo Social con esta información? 20.420 planes que se dieron de baja. Y efectivamente eso va a tener repercusión a lo largo de la tarde. Está Gabriel Prosperi en Comodoro Pi. Gabriel.
Bueno, continuamos, Maxi, exactamente en Comodoro Pi, al calor del sol. Vos nos habías pedido que nos arrimemos justamente a las personas. Vamos a ir aquí despacito con la cámara hacia donde están reunidos un grupo de militantes bajo la sombra. De a poco van llegando. Se sabe que la hora del veredicto es las 17:30, pero vamos a colocarnos aquí. Hay también un poco de merchandising, remeras, gorritos alusivos a Cristina Fernández de Kirchner. Aquí están. ¿Cuánto se venden las remeras? 2.000. 2.000 las remeras. ¿Y los gorritos? También. 2.000 pesos. Ahí está. También aquí tenemos las remeras y los gorritos de Cristina Fernández de Kirchner a 2.000 pesos. Y acá viene a acompañar a la vicepresidenta. Sí, por supuesto, de San Juan. ¿Por qué opina que tendría que estar aquí una agrupación como la Cámpora con afinidades ideológicas directas con la vicepresidenta? ¿Tendría que estar aquí? Yo creo que la mayor parte de los argentinos deberíamos estar acá, apoyando a nuestra querida Cristina. Pero dentro de lo que es el kirchnerismo, ¿deberían orgánicamente estar aquí movilizando? ¿Por qué cree que no lo hacen? No, yo creo que es temprano todavía. La gente no está convocada a esta hora. Recién están convocados para las 16 horas, así que todavía falta. ¿Usted cree que después del veredicto se va a sumar más gente aquí? Por supuesto, sí. Gracias, Bueno, seguimos aquí. Gaby, más merchandising, Gaby, como vemos, es Maxi. Gente convocada Gorritos, remeras. Principalmente por ahora por Delía, por otras agrupaciones, intendente del conurbano, la Cámpora. ¿A quién se referencia? ¿No es gente que independientemente se ha acercado ahí, gente afín con el kirchnerismo que se ha acercado ahí? Son autoconvocados principalmente. Le vamos a preguntar a este señor autoconvocado. ¿Viene usted por su afecto político con Cristina Fernández de Kirchner? Por el peronismo. Toda persona, hasta los gerentes de una empresa, tuvieran que estar acá si son peronistas, porque son asalariados, ¿no? Y todo el que cobra un salario tiene que ser peronista, aunque estemos en un pago de acá de Capital que son antiperonistas. Todo peronista tuviera que estar acá hoy apoyando, porque todos los gorilas van en contra de las ideas peronistas. Todo el problema no es Cristina, es el movimiento peronista, van por el movimiento. Quieren bajar la clase, achicarle los sueldos. Es facilísimo esto, no es difícil. Ahí está, gracias. Ahí está el caballero, entonces, militante peronista que viene en función de protegerse, digamos, políticamente, porque creen que la justicia, en este caso, viene por todo el movimiento peronista. Pero mirá, vamos a ir hacia la calle, hacia donde está el ingreso de Comodoro Pi, en el medio de la calle, la avenida justamente Comodoro Pi. Ahí tenemos las banderas rojas del partido Miles. El partido Miles sí se referencia con Luis Delía. Se sabe que Luis Delía convocó efectivamente a una movilización que tenía su epicentro en Liniers. De allí marchaban hasta aquí. Se espera para dentro de un rato que lleguen las columnas principales. Pero por el momento son las únicas banderas que tienen una agrupación política como referencia. El resto, como el caballero que veíamos recién, son militantes autoconvocados. Bien, gracias. Gracias, Gaby. Te quedas ahí con la continuidad informativa de A24. Hay acuerdo, dice... Hay acuerdo y se levanta el corte de la 9 de julio, Maxi, porque mañana le confirmaron en el Ministerio de Desarrollo Social, se van a cobrar los planes. Las organizaciones sociales que estaban reclamando han decidido levantar el corte de la 9 de julio ahora. Bien, sigue el tema barbijo como recomendación por ahora, no obligatorio. No obligatorio, desde septiembre en que dejó de ser obligatorio, es una recomendación. Bueno, se mantiene obviamente para los lugares cerrados, para las personas que corren más riesgo y para los lugares sin ventilación. Y atención, porque se anunció un paro de trenes para mañana que por ahora, si no hay acuerdo, podría complicar el transporte durante la jornada de mañana. Gracias, Flor. Gracias, Mariano. El dólar cierra... 314, igual que al principio del día. Y un poquito más arriba los financieros. Y 336 el contado con liqui. Bien, ya está llegando Mariana Contartesi, gracias a la gente de Varonil que siempre me acompaña. Hola, Maxi. ¿Cómo estás? Mariana, Bien, ¿y ¿todo vos? bien? Estamos Bueno, azul y rosadito, estamos así, nena y nene. Salmón. ¡Ay, cómo sabe de color! Ese fue Varonil que te enseña. Te queda muy bien y... Bueno, muchas gracias. Lápiz labial, todo. ¿Todo? ¿Estoy combinada? Con pose, perfecto. Bueno, si vos lo decís, está perfecto. Bueno, Supermartes, ¿te quedás? Uy, sí. Nos quedamos largo y tendido, 5:30 se lee el veredicto. Y después habla Cristina, después del veredicto. O sea que tenemos para largo. Me imagino que vas a tener mucho movimiento ahí en Comodoro Pi. Sí, absolutamente. Y bueno, y una buena que recién decía Candy, se levanta el acampe, mañana pagan el potenciar trabajo. Igual hay 20.000 planes que... Pero dan de baja
Sí, tal cual. Nos quedamos viéndote, Mariam. Chao, Maxi. Chau, Chau, chau. chau.